Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gaspar Honorato. Hoy día les voy a presentar sobre Steve Jobs. Steve Jobs fue un empresario magnate de los negocios del área informática e industria del entretenimiento mundial, cofundador y presidente de Apple Inc. Fundó Apple en el año 1976 con ayuda de un ex compañero. Con Apple II, Jobs obtuvo una gran relevancia pública, pero en la década de los 80 entregaron grandes competidores con ordenadores personales, que obligó a Jobs a innovar y lanzar Macintosh 128K, interfaz gráfica de usuario y ratón. Tuvo problemas con la directiva que él mismo fundó, llevando a su renuncia vendiendo todas las acciones. En 1985 fundó una nueva compañía informática, Next Computers, y compró la productora Lucasfilm Limited, naciendo los estudios de animación Pixar. Next Computers desarrolló y fabricó una serie de estaciones de trabajo destinadas a la educación superior y a las empresas, donde se introdujo el primer Next Computer y Next Station en 1988 y 1990, respectivamente. En 1989, Next lanzó su primer ordenador, que debido a su alto costo no fue rentable y no era compatible con los sistemas operativos de aquellos tiempos. Obligó a cerrar ese ámbito de la empresa Next Computers, siguiendo solo con el hardware Next Step. ¿Cuáles son los errores cometidos por el protagonista? Lo que Jobs quiso tener todo construido y rápido. Él tuvo un mal manejo con el personal de su empresa, que lo llevó a tener problemas con los trabajadores y finalmente llevar su renuncia forzada. Él humillaba a los trabajadores cuando se demoraban más de la cuenta. Esto, dando un ejemplo, se puede decir de que él pensaba de tal forma acerca de un computador o de un proceso que tenían que llevar los trabajadores, y él esperaba que lo hicieran de la misma manera, cosa que los trabajadores no lo hacían y no se lo decían. Y él, como no entendía por qué los otros no pensaban igual que él a la hora de trabajar, él lo humillaba y los terminaba despidiendo porque lo encontraba incompetente a los trabajadores, debido a que no lograban llegar a lo que él les pedía en primer momento. Él escogía mal a los compañeros de proyecto. Él delegó el trabajo a una persona no capacitada, llamada John Scully. John Scully eh, un empresario de Estados Unidos que estaba a cargo de la publicidad de Coca-Cola Company, y Steve Jobs, cuando era el presidente de, de Apple por primera vez, él estaba buscando a una persona, un publicista y a un empresario, un CEO, que pudiera ayudarlo y ver todos los asuntos de forma más fácil, y él eh, concentrarse y poner toda su energía en los computadores y en los proyectos que tenía más tecnológicos, más que como una empresa en sí. Y por eso él estuvo buscando a esa persona y lo encontró. Y después de eso, que él encontró a esa persona que no era capacitada para el ámbito de lo que él estaba buscando, terminó jugándole en contra, porque lo terminaron despidiendo los del directorio, con los votos en conjunto del directorio más John Scully, por los distintos errores que estaba cometiendo Steve Jobs. Aquí la falta de orientación al mercado público objetivo, carecer de estrategia competitiva y no conocer la estructura de costos. Él creó un computador el cual tenía un costo muy elevado en relación a sus competidores. Generó un sistema operativo no suficiente para funcionar con los equipos que había en ese tiempo, tanto en la velocidad como capacidad. El primer punto es cuando él ya tenía su empresa que se llama Next Computer, se llamaba, y él ahí creó un computador el cual el costo era muy elevado, y, y el sistema operativo no era igual o parecido a los que estaban en ese momento. Y eso fue lo que le jugó en contra junto con el precio de dicho producto. ¿Cuáles son los potenciales individuales que no aplicaron en el caso?
identificación de las conductas y comportamientos esperados de los colaboradores, dar seguimiento constante al trabajo de los colaboradores, perdón, evaluando su desempeño. Steve Jobs no tuvo un seguimiento constante de su colaborador, que lo contrató para tener una visión adulta del negocio, destruyendo su empresa en 10 años. Es lo que yo le explicaba en la diapositiva anterior. Él contrató a John Scully para que le viera su empresa de manera como si fuese un negocio, que era lo que él esperaba y que él quería, pero terminó jugándole en contra porque dejó de preocuparse de ese ámbito y obviamente se preocupó del ámbito que él más quería y le gustaba. Y al final el colaborador le hizo tan mal la compañía que se terminó yendo en picada a los 10 años que él tomó el cargo. Ya no estando Steve Jobs, luego de que la empresa casi que quebró, eh, pidieron de nuevo a Jobs como un asesor y que después lo terminaron contratando y entregando una parte de la empresa. Evaluar el desempeño de los colaboradores para aumentar la eficiencia. Mejorar el rendimiento individual de sus trabajadores y la productividad de la empresa. Em, Él debía mejorar el rendimiento individual de sus trabajadores y la productividad porque él no potenciaba a ninguno de sus trabajadores. Era lo que explicaba al principio. Él esperaba que hicieran lo que él pensaba y no lo que los trabajadores creían que él quería, que no era lo mismo, obviamente, porque él tenía un concepto muy potenciado de lo que él estaba buscando. Él tenía todo armado en su cabeza, no los trabajadores, y él nunca se lo hizo saber a sus trabajadores lo que él quería de buena forma en un principio. Y el reconocimiento del personal no proporcionó opinión constructiva sobre lo que se hace bien y lo que es mejorable dentro de la empresa, humillando a los trabajadores cuando no hacían el trabajo que esperaba. Era lo que explicaba anteriormente. Él esperaba a que no hicieran bien su trabajo para él denigrarlo y humillarlo al frente de los otros compañeros de trabajo. Así muchos o se iban o los terminaba despidiendo Jobs. ¿Cuáles son las barreras que se presentan en este caso? La dificultad para consolidar el equipo. Jobs no pudo tener una buena relación con sus trabajadores, nunca lo logró. Siempre los miró menos. Asumía que todos iban a pensar y actuar igual que él. Pero cuando se daba cuenta que no era así, lo humillaba. Ya lo había explicado anteriormente y nunca los tomaba como parte de un equipo de trabajo de él, sino que los miraba él los miraba como jefe, no como compañeros de trabajo. No se ajusta a las necesidades del mercado. El valor del equipo era muy elevado, lo que le pasó con los computadores de Next Computer. El sistema operativo no cumplía con los equipos del momento, era ineficiente. No cumplía con el sistema operativo del momento, no porque no servía el computador en ese momento, sino que era porque era demasiado eh, avanzado para el momento del que estaban y como no era compatible con los otros sistemas operativos, no era muy tomado en cuenta por la gente que compraba los computadores y además el alto costo que costaba mucho más caro que los otros computadores que eran más fáciles de usar. O sea, para explicar de mejor forma, el sistema operativo que él hizo y que no se tomó en cuenta en ese momento terminó siendo lo que es hoy una gran parte de lo que es como el sistema operativo de las redes, del internet en general. Él creó una red importante para llegar a cabo el internet. Y la conclusión es que podemos decir que para llegar a ser una persona exitosa debemos aprender de nuestros errores para llegar al éxito. Uno tiene que vivir una cantidad de cosas antes de llegar a lograr lo que uno anda buscando. Steve Jobs le costó, lo logró encontrar, lo perdió por su personalidad, por su carácter, por cómo manejaba muchas situaciones y cayó
se logró parar, lo fueron a buscar de nuevo y él reconstruyó la empresa que tanto soñó y quiso desde un principio como es Apple hasta el día de hoy.